del mito, ¿no? Y tú fíjate que la referencia a la tragedia griega, en cierta ocasión dijo Coppola, es decir, se aplicó a sí mismo una frase de Eurípides, cuando decía: al hombre a quien Dios quiere aniquilar le da éxito en el terreno del espectáculo. ¿Y os habéis dado cuenta que el tratamiento de la estación, cuando llega Vito Corleone en la segunda parte, si esta es la estación, está rodada así? Lo vemos desde este lado, todo desde este lado. A él cuando se baja le saludan, todo eso. Aquí es al revés, está aquí. La vemos justo el contraplano. Viene Diane Keaton, él está esperando. Está tan milimétricamente estudiada la película. Cuando ves las tres juntas, dices, me empieza a ser fascinante esto. Yo no, y confieso que no lo había cogido. Pero ya no es el mundo de la estación, es todo. Son las caminatas a izquierda o caminatas a derecha. Es como una especie de vocación de eternidad que busca la película. Es decir, yo quiero detener el tiempo, las miradas, la gente, la manera de vestir. La primera vez que sale el actor de Acatone, que sale envejecido, como es él ahora. Es magnífico, porque lo tienes en la memoria de otra manera. Y yo creo que en lo que él va derivando la película es de una sobriedad, igual, la escena que yo os comentaba con Bridget Fonda cuando mata a esos dos tíos. Eso es El Padrino puro, el uno. ¿Cómo es la escena cuando este tipo lo matan? La escena del casino, aquel de Las Vegas, aunque esté rodado en Italia, cuando tiembla todo aquello, él lo lleva a hombros. Eso estás con la energía del primer Padrino, incluso del segundo Padrino, que es más pausado. Pero cuando llegan aquí a la última parte, es una ópera. Es que está como pintada. Bueno, ¿ves los decorados? Sí, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero yo creo que no le sale. Yo creo que ahí la película... Si lo que él quería era eso, le ha salido. Yo creo que la última parte, la cosa es que es muy manierista, ¿no? Es muy manierista. Y a mí lo que no me gusta es la ópera es manierista por definición. Sí, no, bueno, pero vamos a ver si toda la ópera pero es manierista, Fernando, es manierista, pero opera siempre sobre un concepto de estilización. Mientras que aquí yo creo que el concepto de estilización, y me voy a explicar, no existe. Tú dices lo de los paseos. Los paseos tienen una razón fundamental, es la recuperación del pasado. Es algo que no ha vivido Kate, que no ha vivido Diane Keaton. Es de alguna forma entrar en lo que fue el primer amor en el interludio de ella. Y hay una secuencia en la habitación y ella se lo pregunta cuando están en la propia casa. ¿Tú crees que ahí miente o no? Cuando le dice, pero estabas con ella y te casaste, pero pensaba en ti. Yo creo que miente. Pero él cuando, no pensaba en ella, se casa con aquella chica, ¿cuándo miente y cuando dice la verdad Michael Corleone o cualquier Corleone? Eso es muy difícil. Casi siempre miente Corleone. Probablemente cada vez mienta. Luego hay una secuencia que es muy bonita, que es cuando, antes de que reciban la noticia de que el viejo ha muerto, que le ha disparado el asesino, que están hablando y ella dice que siempre te querré. La película ha mantenido una posición distinta, es un cambio demasiado rápido con respecto a lo de Diane Keaton. Eso es voluntario. Tú fíjate que hay dos referencias. Puede ser. Hay dos referencias operísticas muy claras en la película. Cuando llegan a Sicilia, la primera referencia operística es la del Va pensiero. Eso es el inicio de la época romántica en la ópera. Eso es Verdi. Ahí todavía no había manierismo en la ópera. Y en cambio la caballería rusticana es el acartonamiento de la ópera, la transformación de la ópera en circo, es decir, el manierismo. Es Mascagni, que musicalmente pues es muy inferior a Verdi, ¿no? Y yo creo que eso es voluntario por parte de Coppola. Ha escogido el Va pensiero y ha escogido la caballería rusticana, precisamente para marcar esa evolución. Yo todo eso lo veo perfectamente. Lo que dice José Luis, las simetrías, el paralelismo. Cuando ve proyección y ve el final de la película... la música cuando ve el final de la película... el desmadre total, la chica que muere, el otro, ese grito que no le sale, la otra con el velo negro, hombre, lo vería cualquiera. Dice, eso es que lo has puesto, dice, esto es así, sí, es el melodrama. Eso a mí sí me gusta. Lo que no me gusta y lo que estoy poniendo de manifiesto de la película, o lo que me gusta menos concretamente, son dos factores. Uno, lo de la intriga vaticana, porque me parece que no tiene ningún sentido y que si la película se hubiera cerrado un poquito más y no hubiera sido solo un pretexto, hubiera sido ciertamente más importante. Ninguno de los otros negocios mafiosos que se proponen ni en la primera, ni en la segunda, ni en la droga, etcétera, son sino simplemente un pequeño telón de fondo para poder provocar el desarrollo. Aquí se le intenta dar una importancia ciertamente que la puede tener y acaba fracasando desde mi punto de vista el guión ahí. Y en segundo lugar, la parte de Sicilia, que es una parte mucho más reposada. Estas son dos películas en una, sin ningún género de dudas. Incluso la foto de Gordon Willis, lógicamente, tiene que ser distinta, incluso en interiores, en Sicilia, que en la parte de Nueva York, aunque como tú dices, casi toda la película está rodada en Cinecittà y por lo tanto, bueno, con técnicos italianos. El corazón de Corleone está dividido, efectivamente, una Nueva York dura y una exactamente. Sicilia yo creo arcádica. Que esa parte de Sicilia a mí me gusta menos que la
parte neoyorquina, aunque insisto, a mí me gusta mucho la ópera y sé mucho menos que vosotros de tragedia griega, pero esa escalinata final, ese final me gusta realmente mucho. Incluso hay, en uno de los planos finales, se ve como unos espectadores que están en el ángulo derecho inferior de la pantalla salen rápidamente, desaparecen, como para dejar solo el foco sobre esa tragedia familiar. A mí eso sí me gusta. Lo que no creo es que acabe bien empastado todos los elementos, incluso el montaje alternativo, paralelo, que al final pues no acaba de funcionar muy bien, la verdad, francamente, ¿no? Una cosa es la idea. Para mí la secuencia final, el montaje para mí la secuencia final es digna de Brian De Palma en Horas Bajas. De verdad os lo digo. O sea, y si esto estuviera en una película de Brian De Palma diríamos, ¡jo, qué artificioso es! ¡Qué cutre es lo del obispo cayéndose por el hueco de la escalera! ¡Qué de tebeo! ¡Qué copia de Hitchcock mala! Diríamos todo esto. Sin embargo, como es El Padrino, decimos, ¡no, es maravilloso! No, al contrario, si yo creo que es de un manierismo insoportable. Es de un manierismo insoportable. Es además de principio a fin jugando con elementos ya existentes, es decir, sobre todo con la película de Hitchcock, indudablemente. La película de vez en cuando tiene algo que se le va a Coppola. Por ejemplo, la conversación entre Pacino y García en la cama del hospital tiene una planificación asombrosamente mala. Si la viéramos aquí, es una planificación de tipo televisivo, es decir, no sé por qué lo ha rodado tan mal, absolutamente tan mal. Una conversación que es importante, porque le está diciendo cosas importantes Pacino a García y le está anticipando un poco que va a ser el heredero, pero que tiene que hacer las cosas de alguna otra forma y que no las puedes hacer ahí. Y eso no lo rueda bien, de igual forma que parte del rodaje en Sicilia, quizás porque estamos acostumbrados a que todos los padrinos tengan una tensión muy contraída, ¿no? Pero da la impresión como si la película se le hubiera escurrido un poquito de las manos. Que conste que a mí la parte siciliana me gusta mucho, o sea, lo digo, ¿no? Pero acaba rebajando un poco la tensión, acaba siendo una película un poco impresionista cuando las películas de Coppola, vamos, El Padrino siempre ha sido muy expresionistas en todos los aspectos. Y lo digo para los que defendéis la tesis operística de la ópera, que creo que es deliberado y que creo que solo le ha salido a medias. Yo comparo el montaje del bautizo con el montaje final y es completamente en medio de ese gran guiñol que es la película, de toda esta parte operística, tiene de repente escenas de una sutileza, de una delicadeza extraordinaria, como el momento en el que toma cuerpo la historia de amor entre Vincent y María cuando están preparando los ñoquis, ¿no? Cuando se es una secuencia fantástica, cuando se entrelazan las manos, ¿no? Eso es una delicadeza, es todo lo contrario. Acaba con una elipsis absolutamente teatral, saliendo ellos fuera de cámara. Yo creo, no yéndose la imagen, sino haciendo mutis por el foro. Fíjate, la prueba de fuego que a mí me ha convencido es que yo siempre que veía El Padrino 1 o el 2, nunca podía dejar de verlo. Lo veía hasta el final y me apetecía ver el 2 si estaba viendo el 1. Con esta película empiezas y no puedes dejar de verla. Le pasa lo mismo al Padrino 3. Es imposible. Hombre, que están muy bien la película, pero a mí me parece una película desigual. Te traga. Otra cosa es, si estamos equivocados nosotros, probablemente en lo de la vocación de ópera. Pero tú decías al principio, el final del Padrino 1. El final del Padrino 1 va hablando en latín y están bautizando al chico y va entrando en una barbería un tiro a uno a la puerta del consejo. Claro, no es una ópera, eso era un crimen organizado, maravillosamente planificado, y van cargándose tío a tío mientras están diciéndole Johnny, que yo te bautizo, no sé qué, y pum, no es una ópera. Esto es que el montaje en paralelo está dentro de un escenario de unos que van a matar, de la evolución de la propia obra de caballería rusticana, de la evolución del personaje. Es que es distinto. Bueno, pero eso a mí, sí, es distinto, pero el propósito es el mismo. Comparada con las anteriores, es lo que menos, porque sabes que va a acabar en una tragedia terrible, lo vas intuyendo. Y luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, nunca ha sido más sombría la luz que en el final de esta película. O sea, El Padrino se ha destacado porque la luz era lo más sombrío que se había hecho nunca. Era una luz realmente filtrada por las persianas. Sí, el trabajo de Gordon Willis es y aquí ya el último tercio de la película empieza a ensombrecerse en interiores. Pero lo que es ya la noche esa, bueno, al final acaba sin luz. Es como si estuviera, como en la época propia del Gato Pardo, con unos cuantos hachones, parece que están, que no hay proyectores. Es de una sobriedad de luz y es tan sombría, que al final es que hasta cuesta trabajo ver, como supongo que sería en esa época, lo que él quiere transmitir con los negros. Es una cosa sobrecogedora. Los interiores en Nueva York son más sombríos que en Sicilia. Los interiores en Sicilia no son nada sombríos, José Luis. Sí, pero tú lo sabes. Son muy
luminosos, ¿sí? No, pero son luminosos, lógicamente tengo que entender porque la luz de Sicilia es una al luz, al estilo del mediterránea Gato Pardo, que te golpea, vayas a donde vayas. El que ha estado en Sicilia lo sabe perfectamente. Yo creo, y seguro que a Juan fiesta y el Manuel baile. esto que voy a decir le va a gustar, yo creo que las tres películas vistas en su conjunto son algo así como una traslación cinematográfica de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque tú fíjate que hay la creación, el Génesis, es decir, los Corleones de la nada,